Gracias por continuar junto a nosotros. Usted está viendo Express News Noticias. Y la semana pasada hablábamos de una noticia lamentable. Cientos de niños vulnerables bajo el cuidado del Consejo de Lambeth en el sur de Londres fueron sometidos a una crueldad terrible y abusos sexuales durante varias décadas en una escala que era, según ellos, difícil de comprender, según un informe de investigación independiente. La investigación encontró más de 700 denuncias de abuso sexual contra cientos de empleados e individuos relacionados con solo 3 hogares en el municipio. Hay que mencionar que Lambeth alberga una gran población de origen portugués, al igual que de origen sudamericano. Es probable que la verdadera escala de abuso en esos lugares sea mucho mayor, así lo señalaron las autoridades. Para hablarnos del tema, del grave impacto de los sucesos traumáticos en el desarrollo de estos menores que fueron abusados, vamos a hacer un contacto a esta hora con la psicóloga y logoterapista Nancy Lizcano, quien es una investigadora que acaba de llegar a Europa de un periplo que duró varios meses en Colombia, donde precisamente trató este tema con decenas de menores. Nancy, bienvenida, gracias por atendernos a esta hora. Bueno, muchas gracias, Orlando, y sí, aquí muy interesada en que podamos abordar estos temas que son muy importantes para lo que es la salud y el bienestar de las personas, comenzando por lo más importante, que son los niños y los jóvenes para su desarrollo personal. Lamentablemente, Nancy, tenemos que acudir a usted en una noticia que nos dejó perplejos la semana pasada con relación a este abuso al cual fueron sometidos durante décadas menores en este municipio de Lambeth. Nancy, la sabiduría popular universal dice que la enfermedad mental aparece cuando ocurren cosas malas a la gente. ¿Qué es el abuso sexual, Nancy? Bueno, primero hay que decirlo con letra mayúscula. El abuso sexual es un delito que tiene lugar cuando sin consentimiento y sin violencia ni intimidación se realiza actos que atentan contra la libertad o una parte de la dignidad sexual de la persona. Muchas veces nos confundimos el tema de violación, es decir, que hay una violación sexual, y no entendemos o no sabemos que el abuso sexual es algo muy, a veces sutil, que en primera instancia no se realiza, a veces está sin consentimiento del acto sensual. La persona no es que penetre a la víctima, entonces hay un primer allí, legalmente ha habido muchísimas discusiones a nivel penal donde se iban como por los lados, donde solamente se hacía presencia de lo que era una violación. Pero afortunadamente durante ya décadas hemos estado investigando y poniendo en esta parte legal de que estos abusos pueden verse en determinados aspectos. Puede haberse también a que se obligue a una persona a realizar un acto donde coarte su libertad, también obliga a la persona a que exhiba su cuerpo o al niño, o también a ser manoseado su cuerpo, tocado, pero no solamente físicamente, también está en esta parte de psicológica, verbal, y sobre todo por los medios de comunicación ahora, toda esta virtualidad, el exhibicionismo y todos estos actos que realmente no obliga a la víctima a estar en unos contextos donde su dignidad y su vulnerabilidad está siendo atropellada. Nancy, ¿por qué las personas abusan sexualmente? Y en el transcurso de esta entrevista vamos a establecer si esa sabiduría popular de la que hablábamos al principio de esta entrevista aparece cuando ocurren estas cosas malas a la gente. ¿Por qué abusan sexualmente las personas? Porque tal vez en su pasado han sido víctimas de igual forma de un sujeto que los llevó a estas instancias. Bueno, todavía seguimos investigando sobre cómo
surgen estas, digamos, son como unas disfunciones mentales, porque una persona que abusa a la otra persona es porque no está funcionando bien a nivel mental. Es una persona que de una u otra forma está demostrando de que necesita hacerse una conciencia o trabajar en su parte mentales. Yo digo, no hay personas malas, hay personas enfermas. Y eso significa que alguna de sus condiciones psicológicas y mentales no está funcionando de la mejor manera. ¿De dónde viene? Pues muchos de estos personas que son abusadores, en efecto han sido personas que han tenido unos contextos familiares o unos contextos de traumas que han hecho una disfuncionalidad en el manera de ver en la relación con el otro, en relación con la vida, en relación cómo me puedo yo tener una satisfacción de una manera más sana. Entonces hay una distorsión mental y por supuesto que hay también una distorsión en valores, hay una distorsión en todo su desarrollo personal. Aún estadísticamente se sigue viendo que estas causas pueden ser de personas que no han tenido un nivel de educativo y de desarrollo positivo a nivel personal, otras que también han sido maltratadas, abusadas, y lo que están haciendo es copiar este ciclo como una manera aprendida, pero sobre todo de una manera como de vengarse, pero ellos, en muchas de estas personas, lo hacen inconscientemente. Tanto llega esta enfermedad, le llamo así, o esta condición que está muy disfuncional, que pueden estar disfrutando o están haciendo este acto de una manera tan inconsciente que lo creen normal y lo normalizan. Por eso es una gran oportunidad que hemos estado trabajando durante años, es que nos pongamos y hablemos abiertamente de esta situación de abuso, de tal manera de que podamos ayudar a que muchas más personas se sanen, pero sobre todo yo me he dado cuenta de que de 3 personas abusadas, solamente una denuncia. Hay muchísimas personas que han sido abusadas y que son abusados y que primero el sentirse culpables, porque es una de las, digamos, como armas que usa la persona que abusa, es crearle culpabilidad a la víctima y genera como que esta persona no se siente con las herramientas para poder anunciar, o no se siente protegida o no sabe cómo hacerlo. Entonces, las denuncias no son tantas, por eso esto que pasa ahora en Lambeth, que el número es bastante grande, pues genera otra brecha donde necesitamos seguir trabajando en estos procesos de desarrollo personal, educar a nuestras familias, educar a nuestros niños, educar en lo que es la educación sexual. Nancy, esta entrevista daría para quedarnos acá horas y horas porque es un tema que es muy interesante y al mismo tiempo podemos aprender con toda su experiencia y las investigaciones de cómo aplicar o cómo detectar si está pasando algo con un familiar o ser querido. Brevemente, Nancy, para formularle estas últimas preguntas, ¿qué tan común es el abuso sexual y los delincuentes pueden aprender a controlar esos comportamientos que los llevan a cometer estos actos? Desafortunadamente, Orlando, es muy común, es muy común. Lo que nos tiene un poco sorprendidos es que en esta época todavía las denuncias, como lo decía anteriormente, no son tan amplias. Se dice, y vuelvo y repito, que de 3 casos solo 1 denuncia. Entonces, en estas circunstancias, pues el tema de la penalidad, el tema de cómo abordar esta criminalidad se va por mucho tiempo, y de esta manera también cómo ayudar a que esto no suceda, cómo prevenir. Tú me estás diciendo si un abusador puede cambiar estos comportamientos. Sí, yo parto
como profesional, investigador en salud mental, que somos potencial para cambiar, que podemos mejorar, que podemos hacer de nuestra vida y de nuestros comportamientos una sanidad. Sí es posible. Sin embargo, también reconocemos que existen a veces en personas que ya están bastante perturbadas y que tienen una condición mental donde esta situación está siendo bastante comprometida, que para que esta persona haga estos cambios, pues se necesita mucho tiempo, mucho trabajo y por lo tanto necesitamos proteger a nuestros niños, a los adolescentes, a las personas, porque cualquier persona puede ser víctima de violencia o de abuso sexual, pero sobre todo en el caso que nos amerita hoy, la vulnerabilidad de los niños y adolescentes. Estamos hablando de personas menores hasta de 16, 18 años de edad. Y es una vulnerabilidad donde la inocencia, donde esta vulnerabilidad de confusión, porque el niño no sabe qué es lo que pasa, y sobre todo de la falta de manejo de los padres o de la familia para que los niños tengan la confianza y para que puedan hablar de estos temas. Porque a veces el tabú, a veces la cultura hacen que confundan estos actos, lo vean como naturales y el padre de familia no vea y no crea que el niño está siendo víctima o que no le crea a su propio hijo que algo que a él está percibiendo no le gusta. Entonces sí necesitamos entrar a trabajar con los padres y con las familias. Nancy, usted ha sido muy gentil por aceptar este contacto, hablarnos de la forma como debemos tratar un caso si algún familiar o ser querido inclusive ha sido víctima o está padeciendo de esta situación en su hogar. Sobre todo aquí en Inglaterra, donde un informe lapidario sobre abusos a niños vulnerables en el ayuntamiento de Lambeth, este es en el sur de la capital británica, fue revelado la semana anterior, dejando en evidencia que 700 menores fueron abusados sexualmente en lugares de centros de albergue infantil. Nancy, gracias por atendernos a esta hora. Volveremos con usted, Dios mediante, en una nueva oportunidad cuando tengamos que tratar estos temas de salud mental. Gracias, Nancy. Con muchísimo gusto. Y bueno, sí, es importante que continuemos informando y ayudando a concientizar a las personas del cuidado de lo que es el bienestar de nuestros niños y sobre todo de todas las personas, porque la vulnerabilidad existe. Vamos a un pequeño corte. Usted está viendo Express News Noticias y ya volvemos porque tenemos más para usted.